Nosotros tenemos un Dios que tenemos que aprender a disfrutar. ¿Me lo puede repetir? A ver. Nosotros tenemos que aprender a disfrutar. Tenemos que aprender a disfrutar del Dios que tenemos. Porque lo estábamos viendo a través de la Escritura, en prédicas anteriores hechas en estos días, en donde Dios nos hablaba y nos declaraba que Él nos tiene en el hueco de su mano desde antes de la fundación del mundo. Cuando yo recién empecé la iglesia, pensaba que solamente se lo había dicho a Jeremías. Y dije, qué privilegio este Jeremías. Antes que entrases en el vientre de tu madre, yo te conocía. Y yo parecía que eso era para él solo. Y cuando uno mira, conoce después la Escritura y se da cuenta de que todo lo que es para uno, que dicen, es para todos. O sea, aún lo que es para Jesús es para mí también. Y es para ustedes. O sea que Dios no hace acepción de personas, y es verdad, y es cierto que no lo hace. Y nosotros muchas veces creemos que Dios hace cosas para gente que como que lleva muchos años en el Evangelio, tiene muchos estudios hechos, y no, Dios realmente hace cosas para todos. ¿Por qué? Unos llegan primero y otros llegan segundo y otros llegan al final. Porque precisamente cada uno de nosotros elige seguirlo a Dios a mi manera o a la manera de Dios. Y cuando uno elige seguir a Dios a la manera de Dios, no te pueden pasar cosas que le pasan al común de la gente. Y esto, nadie me venga a decir, sí, pero yo tengo esto, yo tengo aquello. No me puede pasar, porque si yo justifico lo que me está pasando con algo que de mi pasado, entonces quiere decir que Dios no transforma vida, no cambia las circunstancias, no hace cosas nuevas. Entonces es mentira que las cosas viejas pasaron. Yo no tengo nada que ver en relación a lo que gente de mi familia ha muerto. Cualquiera de los médicos le pueden decir que yo tengo una herencia de cáncer pendiente ahí a que me agarra en cualquier momento, porque tengo mi madre y mi hermana que murieron de cáncer. Y yo no ni ahí, pero ni ahí. Y se lo puedo decir de todos los colores. Eso no es mi herencia. Esa no es mi herencia. Y usted será testigo de que voy a morir yo algún día. Pero usted se va a acordar que yo de cáncer no voy a morir. No sé de qué, pero de cáncer no voy a morir seguro. Porque mis herencias no tienen nada que ver con lo que vieron mi familia, ni aún con lo que me pude haber enfermado en algún momento. Tengo una herencia nueva en Cristo Jesús. Y la estoy descubriendo día a día a través de la palabra. Y lo que digan los demás me importa 3 cominos. Yo lo que vivo es por la palabra de Dios. La medicina, la ciencia, todos los que quieran decir las cosas, acomodarlas para que yo tiemble, me asuste y diga, ay Señor, ¿te acordás que un día te dije esto? No, ni ahí le voy a decir a Dios si Él se acuerda lo que un día le dije o lo que un día me dijo. Él se acuerda perfectamente, porque tenemos un Dios que tiene memoria. Por eso el tema de hoy es conociendo. Obviamente en menos de una hora yo no le voy a dar el conocimiento total de los planes de Dios. Pero yo quiero decirle, a través de los versículos bíblicos que vamos a leer y vamos a ver, porque usted tiene que confiar definitivamente en Dios. Nosotros no podemos ser una iglesia que hable de Dios. Nosotros tenemos que ser una iglesia que experimente a Dios. Porque si nosotros somos una iglesia que informa de lo que dice la Escritura, usted y yo estamos perdiendo el tiempo. Usted no está aquí para ser informado de algo que prendiendo el televisor y escuchando a algunos por ahí se puede informar. Usted está aquí para hacer una experiencia personal con el Dios de la Biblia. Al menos ese es mi deseo. Que cada uno de nosotros experimente a Dios y a su presencia. Y esto no quiere decir, pero yo soy buena, yo soy re buena, a mí me pegan y no digo nada, a mí me falsifican la firma y no digo nada, me dejan un crédito colgado y no digo nada. Eso no es ser buena, eso es ser tonta.
Entonces tampoco es ese el aspecto que usted tiene que vivir. Yo soy tan buena que me pasa todo mal. ¿Cómo es eso? No. Nosotros tenemos un Dios que debemos experimentar en cada momento de nuestra vida. Por eso lea conmigo Isaías. Voy a leer la famosa Reina Valera en esta tarde. Porque realmente este versículo bíblico, este texto, está muy bien dado en Reina Valera. Y Dios está hablando a su pueblo, porque estaba pasando por un momento de guerra. Isaías 14, en el verso 24. Vamos a leer todos Isaías 55 después, pero quiero detenerme en este, Isaías 14, 24. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. ¿Quién lo dijo? Dios. No se olviden quién lo dijo. Ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Aquí está hablando del carácter de Dios para todas las cosas de la vida. Nosotros tenemos un Dios que dice esta escritura, juró diciendo. O sea, además de jurar, dijo. No solamente dice, bueno, juro que voy a perdonar. No, lo juro, porque cuando uno lo dice, no solamente lo piensa, sino que lo declara. Y cuando nosotros entendemos que una palabra está soltada en el mundo físico o en el mundo espiritual, esa palabra tiene un peso que no la puede anular nada. Como cuando usted le dijo a su hijo, sos un bruto o sos un hijo de Dios. Cuando uno le dice a alguien una palabra que lo deprime o una palabra que lo levanta, en el mundo espiritual la palabra tiene un peso y ese peso se relaciona con la fe que llevaba puesta esa palabra. Entonces nosotros tenemos un Dios que, escuche, ha jurado. Ha jurado. A ver si podemos entender esta parte. Dios ha jurado. El Dios de los ejércitos, el Dios peleador, el Dios guerrero, el Dios manifestado en el mundo, ha jurado. Y dice que ha jurado diciendo ciertamente. O sea, no hay duda, cuando dice ciertamente, está hablando de algo cierto, certero y que no tiene duda. Dice que ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. O sea, Dios ha pensado en decirnos. Dios ha pensado que enviando a su Hijo, Él estaba restaurando a la relación del hombre con Dios. Entonces, dice que como Él ha pensado, así será. Y dice que será confirmado como lo ha determinado. O sea, nosotros tenemos un Dios que primeramente ha jurado. Diga conmigo, Dios ha jurado. Dios ha dicho. Dios ha hablado con certeza. Dios lo que pensó ha sucedido. Porque así lo declaró esta palabra. Y todo lo que ha planeado, ahí sí está hablando de que se cumplirá. Porque cuando Dios habla de planes, está hablando de propósito. Y cuando Dios habla de propósito, está determinando que cada uno de nosotros ha nacido para establecer algo según el lugar, según el sexo, según lo que el ambiente donde uno ha nacido, tiene determinado algo para cumplir en la vida. Por eso es muy necesario que nosotros comencemos a entender a este Dios. Y quiero afirmarme en la palabra donde Él dice, ha jurado. Dios ha jurado. Él, no viendo a alguien, cuando usted, vamos a tomar una cosa normal de los seres humanos, cuando uno jura, ¿qué está queriendo decir a través de un juramento? Que
confirma algo, pues te lo juro, es así. O sea, cuando uno jura, que está confirmando algo que ha decidido en el corazón, o que ha pasado, o que ha sucedido. Entonces, dice en el libro de Hebreos, yo quiero que leamos Hebreos 6, porque nos vamos a meter dentro de lo que Dios ha establecido, y yo no quiero que se me pierda nada, para que usted en este día, te va a decir, sí, ya la conozco esa palabra, pero quiero que además de conocerla, usted la pueda disfrutar. Porque nosotros tenemos un Dios, hay tantos papelitos, acá estamos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, verso 16, está diciendo algo que es importantísimo. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento, ¿para qué? Para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios, escuche una cosa, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, diga a mí me tiene que mostrar Dios. Mire que Dios se toma el tiempo para comenzar a hablarnos y entender de que Él quiere, porque a Él no le conviene que usted y yo dudemos, sino por el contrario, a Dios le conviene que usted y yo creamos y podamos caminar tranquilos en lo que estamos creyendo. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento. Entonces, Dios está como trayéndonos paz, tranquilidad, seguridad, de que Él ha establecido un juramento, porque como no habiendo alguien mayor por quien jurar, Él determinó para paz de cada uno de nosotros y para tranquilidad y seguridad de que lo que Dios ha declarado es lo cierto, dice que Él ha jurado por sí mismo, no habiendo otro mayor, ha jurado por sí mismo, por Él mismo, de que nos quiere bendecir, porque Él quiere cumplir con lo que ha determinado para tu vida y para la mía. Dios quiere cumplir. Y a veces uno dice, bueno, y si quiere cumplir, ¿por qué no me pasa esto? ¿Por qué no me pasa aquello? ¿Y por qué le pido hace tantos años esto y no viene? ¿Por qué? Ahí está. Ahí tenemos que buscar la raíz. Porque en todos los casos, muchas veces nosotros, teniendo un Dios que es fiel, ¿por qué no se comporta como dice la Escritura, según mi necesidad o según tu necesidad? ¿Por qué no se ha comportado? Entonces ahí es donde tenemos que ir a buscar las razones por las cuales Dios todavía no ha hecho lo que quiere hacer. Y yo estoy declarando que a nosotros no se nos pueden escapar más los días, no se nos pueden correr más los meses, no se puede correr más nada, porque estamos ya en tiempo donde debemos desarrollar todo lo que Dios tiene para nuestra vida. La iglesia no es solamente, como le dije, un lugar de reunión, de encuentro, de tomar un té después de nuestras reuniones. Es un lugar donde se debaten temas de vida, de muerte, donde estamos debatiendo cosas tan importantes como la amistad con Dios para producir cambios en una ciudad y en una nación que necesita ya, urgente, la intervención de los hijos de Dios. Porque cada uno hace un poquito de historia y mira, mi familia cómo está, lo más cercano, sí necesita a Dios. Miro a los vecinos del edificio y por los gritos que se escuchan en algunos momentos, sí, este edificio necesita a Dios. Miramos, damos una vuelta a la manzana, están haciendo alguna compra y nos damos cuenta de la locura que hay por las calles y decimos, sí, esta ciudad necesita a Dios. O sea, nos estamos dando cuenta que hay una necesidad de Dios en todos lados y nosotros somos el instrumento, la luz de vida para poder cambiar la historia de tanta gente que hoy cree que nació para sufrir, que nació para simplemente existir hasta el día que tenga que salir y no sabe para dónde. Porque hay mucha gente que todavía cree que probablemente, bueno, se muera y se acabó todo. Ese es el pensamiento de mucha gente, pero Dios tiene planes aún después de esta vida en esta tierra. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en este Dios que es fiel a sí mismo, porque Él ha jurado por sí mismo bendecirnos.
Él ha jurado por sí mismo estar ayudándonos a concretar los planes que Él tiene. Y no pueden pasarse los días y los días y los días porque estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo oportunidades. Y Él declara que es un Dios inmutable. Y cuando nosotros vamos a buscar la palabra inmutable, Dios está hablando de un Dios que no cambia, de un Dios que sigue siendo el mismo, un Dios que no lo va a mover ninguna situación. No, nosotros le podemos llorar de acá hasta el mes que viene para que Dios haga algo. Y Dios, si no es que es un Dios que no se conmueve con nada, pero es que Dios te va a decir, no es que quiero que llores, quiero que te arrepientas, que recibas mi perdón y que una vez que comprendas que estás restaurada, restaurado, podés salir a comenzar tu nueva vida, tus nuevos días en la tierra. Porque no es un Dios de castigo, es un Dios de restaurar y es un Dios de propósito. Y en el tiempo de la vida, a muchos de nosotros se nos pueden haber complicado algunas situaciones. Pero Dios lo que está queriendo es ayudarnos a que las cosas no se compliquen más y comencemos a vivir esa vida que Él quiso que nosotros aprendiésemos a vivir. Por eso Él no tiene variación, no tiene cambio. Él es un Dios inmutable y las promesas de Dios están para que nosotros creamos que Él no va a cambiar, porque si Dios cambiara una promesa, Él dejaría de ser Dios. Si Dios promete, vamos a hacer lo que entendemos. Dice que por las llagas de Jesús nosotros fuimos sanados. Si Dios viniera con un plan nuevo, miren, por las llagas de Jesús no va a ser la sanidad, va a ser por medio de una voz que ustedes escuchen todas las noches, de las 12 a la 1 de la mañana, y cambiar el plan. Dios dejaría de ser Dios. Pero Él no va a dejar de ser Dios por cambiar un plan, porque todo lo que Él hizo está bien hecho. Cuando Dios descansa de lo que hizo es porque está todo bien. Entonces podemos estar seguros que Él va a hacer aquello que había dicho que iba a hacer a través de la Escritura. ¿Está claro? Podemos estar tranquilos que Dios lo va a hacer. ¿Por qué no lo ha hecho? Ese es un problema de cada uno de nosotros que vamos a tratar de ir más o menos viendo qué podemos hacer. Por eso debemos recordar que nosotros estamos en la voluntad de Dios, estamos en el plan de Dios, estamos en el proceso de llegar a desatar ese ministerio maravilloso que hay dentro de cada uno de nosotros. Que usted lo crea o no, no quiere decir que no sea. Eso es así. Por eso nosotros no podemos detener lo que Dios tiene preparado, porque estamos conspirando contra nosotros mismos. Cuando uno frena el plan de Dios en mi vida o en la vida de cada uno de nosotros, estamos frenando los planes de Dios. Y el Señor dice, yo sé los planes que tengo con ustedes. Tengo planes de bien y no de mal. Y cuando Dios habla de que sabe, no lo sabe de estos días. Él lo sabe desde antes de la creación de todo lo que existiera. Porque Dios, cuando empieza a crear vida, aún no estaba creado ni el cielo, ni la tierra, ni las plantas, ni los animales. La Escritura nos ha mostrado que nosotros le conocemos a Dios antes de tomar vida humana. Pero es más, nosotros conocemos a Dios allá, en donde estábamos nosotros, lo conocemos a Dios. Y Él todavía dice que no había formado ni los montes, ni las estrellas, ni el sol, ni la luna, nada había formado, pero nosotros ya estamos.